¿Cuáles son las razones por las que ustedes creen que la ministra de Educación debería ser censurada? Es decir, dejar de ser ministra de Economía, en términos prácticos. Una de las razones más fuertes, diríamos, dentro de la evaluación que hemos hecho, es que a la hora de efectuar el cronograma, de dar los recursos económicos, no se ha priorizado a la micro y pequeña empresa, que son la gran mayoría que da puestos de trabajo, sino a las grandes empresas que no han tenido pérdidas. Muchas de ellas, por ejemplo, en el caso de las clínicas, en el caso de la venta de las medicinas, que estuvo, por ejemplo, una pastilla ante la pandemia 0.50 céntimos, terminó costando 5 soles, y empresas que en realidad también tenían problemas que habían sido con eso del lavallato, sí, que no hubo un filtro, como este caso ahora de esta empresa que también nos llegó la información de los trabajadores que los habían despedido, Cromotex en Arequipa, y que ahora al ver que lo hemos hecho público han dicho no, vamos a devolver los 6 millones que nos han dado, ¿no? Entonces, ante eso que está pasando, la mayoría de las personas no estábamos de acuerdo. Pero no solo es eso, también el caso de los bonos, ¿no? Los bonos que en realidad no ha llegado a las personas que más lo necesitan. Ni el bono 380, quédate en casa, ni el bono universal. Previamente ha sido un fracaso en función del apoyo social que ha necesitado el pueblo, porque mucha gente se ha visto forzada a salir a trabajar porque no tenía ni el bono, no tenía ni las canastas, porque nosotros les sugerimos la primera vez que nos entrevistamos de que se le diera a través del ejército, se viera casa por casa, fueran a las zonas más vulnerables. Lamentablemente nunca escucharon. Ahora, mire, sabíamos nosotros que el problema que se estaba dando ya en Europa, empezando de China, Europa, y ya en el norte, ¿no? Por ejemplo, nuestro país hermano del norte, ya la pandemia estaba siendo azotada y no ha habido de parte de ellos de dar una prevención, ¿no? Porque recién en marzo, cuando ya tenía prácticamente la pandemia, recién se decide a dar un recurso económico y más, ¿no? Es decir, ha sido congresista, pero entonces ustedes sí estarían de acuerdo con la censura. Es decir, estamos hablando de que ustedes van a impulsar y firmar este documento para censurar a la ministra, luego de la interpelación. Mira, el día de hoy, yo soy la vocera, pero también el día de hoy tenemos la participación de todos los congresistas de la bancada. Al final, cuando ya ellos terminen de participar, ¿no? Estaremos evaluando qué respuesta nos dará nuevamente la ministra y allí ya tomaremos una decisión, ¿no? Pero lo que entiendo que ustedes están proponiendo, congresista, no es decir, no es una crítica, porque lo que usted ha señalado no son críticas que se limitan a la gestión de la ministra de Economía, están cuestionando la gestión del gobierno y por lo tanto del gabinete, porque por ejemplo, la distribución de los bonos, ¿no? O las decisiones incluso sobre reactiva, es decir, sobre la manera como se han propuesto los decretos urgentes y de urgencia, perdón, y como se han ejecutado, no han sido una decisión limitada al ámbito del Ministerio de Economía. Han sido decisiones del gobierno y por lo tanto lo que me da la impresión es que están ustedes criticando la gestión del gobierno en su conjunto. Sí, por supuesto, por eso es que no le dimos el voto de confianza al ministro Cateriano, ¿no? Para que el gobierno sienta que el Poder Legislativo no aprueba parte de su gestión que está realizando hasta el día de hoy para llevar esta pandemia, ¿no? Pero nosotros a la ministra le hemos sugerido que ella, ¿no? Es decir, tome la decisión de dar un paso al costado, ¿no? Es decir, señorita, presente su renuncia, ¿no? Es decir, una forma diplomática de decirle, ¿no? Pero si ella... Ahora, pero ella ha sido autocrítica, digamos, no ha reconocido errores. Para ustedes eso no es suficiente. Las palabras
dice un dicho, se lleva el viento, son los hechos, cómo estamos, ¿no? Cómo se está combatiendo actualmente esta pandemia, cómo está la economía. Exitosa. Es decir, hay una serie de factores que en realidad no ameritan su continuidad en el Ministerio de Economía, ¿no? Congresista, pero usted está hablando que en realidad no están de acuerdo con toda la política del gobierno y No, tienen mire, en le voy a decir lo cuenta, siguiente, ve. claro, pero tienen en cuenta que de dónde van a sacar otros cuadros, creen que tienen más cuadros, creen que van a cambiar además, toda Karina, su visión y concepto. Mire, mira, agrego a lo cuando que estás nosotros diciendo, en la Karina, primera, congresista, por mire, favor, le rogaría, me preste atención un segundo. Walter Martos ha dicho que censurar a la ministra Alba sería un grave error del Congreso porque no le está haciendo daño a la ministra o al Ejecutivo, sino al país. Cambiar a la ministra podría poner en peligro toda la reactivación económica y el equilibrio macroeconómico. Eso ha dicho Walter Martos. mire, la primera vez cuando se dio el voto de confianza al premier Ceballos, lo mismo salió el Ejecutivo a decir que si se iba ese gabinete, hoy iba a haber inconvenientes, iba a haber problemas, y el presidente lo sacó al señor Ceballos y no pasó nada. Igualito, se fue el señor Cateriano y no pasó nada. Entonces, tampoco es que vamos a dimensionar el problema. Se supone que hay ejecutivos, ella simplemente, atrás de ella hay bastantes ejecutivos, así como he ido el otro día al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el que era el viceministro ha subido a ser ministro de Transporte y Comunicaciones. Entonces, no es que no haya personal para poder asumir esa responsabilidad, y además la señorita ministra recién está, digamos, en el Ministerio de Economía tomando experiencia de lo que es el manejo del ministerio, porque ella antes ha estado en el Ministerio de Educación. Congresista, Entonces, pero lo que usted como una está empleada diciendo de segundo nivel. es Ahora, que aparte, como ¿por el qué? viceministro sube, es decir, es una línea de Es que carrera, no solo pero el que está, claro, pero están conectados, interconectados, no están cambiando la visión del Estado. Ahora yo le pregunto, ¿ella es la única ministra que ha estado en este gobierno desde que empezó Kuczynski? No. Aparte de eso, mire, ve, ella cuando vino la primera vez de las AFP, ella dijo que se caía la economía, ahí vino al Congreso a decirnos, ella. ¿Y qué pasó? Después, ¿qué hizo el Ejecutivo? Dijo, no, sí le podemos dar 2.000 soles. Entonces, no es coherente con lo que dicen. Y después, cuando aprobó el Poder Legislativo, aprobó, y se le ha dado a los de las AFP. Ahora lo mismo, salió a decir, mire, ha tenido cuánto tiempo la gente de la ONP reclamándoles que le solucionen su problema, y dijeron que no hay plata, ¿de dónde van a sacar? Que es un fondo común y todo eso. Lo da el Parlamento y ahora sí sale a decir el presidente que esta es la modalidad que sí le podemos dar, ¿no? Le vamos a dar si tiene tantos años, 250, si tiene más años, 350. Es decir, siempre no son coherentes con lo que dicen. Dicen no, y después ellos sí salen a decir que sí hay una solución. Para ustedes Ahora, han cometido ¿qué cambios demasiados se deberían errores. producir? Es la pregunta, porque lo que dice Karina es razonable, ¿no es cierto? O sea, no solamente hay un problema de cuadros, sino además cambias, como usted mismo dice, congresista, una persona por otra, pero la política va a ser la misma. Por eso lo que interesa saber es qué cambios deberían ocurrir, no en términos de personas, sino de políticas. Si usted pudiera resumir, ¿qué esperan o qué esperarían ustedes que ocurra? Primero, empecemos solucionando el problema de la ONP, que hay una necesidad urgente, que la gente lo está pidiendo, porque hay gente que está prácticamente muriendo sin haber recibido algo de la ONP. Y lo sé porque varias personas que conozco han fallecido. Eso tiene que haber un ejecutivo más sensible, más humano. Segundo, el gran problema que tenemos en la educación. ¿Qué está pasando? No ha llegado, mire el mes que estamos, septiembre, y vaya usted a la serranía a ver si les ha llegado, y tienen problemas porque ni siquiera el internet hay cobertura. Entonces tenemos otro problema, la salud, que sigue colapsado en Lima. Vaya usted y busque si hay cama UCI. No hay cama UCI. Entonces seguimos con el problema. Entonces tiene que haber un cambio diferente, tienen que aplicar una política que en realidad que haya resultados.
Eso es lo que queremos resultados. Entonces, lo que yo entiendo es que usted cree que la ministra de Economía ha tenido profundos errores, pero también todo el gobierno. Por supuesto, ha sido, y se lo hemos dicho, no solo como esa vez, por ejemplo, el otro día me mandan una foto del río de Moquegua, donde el agua, mire usted el color del agua, color rojo de la contaminación de la minera. Entonces, ¿en qué país estamos? Todo hace lo que le parezca y el gobierno, bien gracias, no es así, pues el gobierno está ¿para qué? Para precisamente cuidar al ciudadano. Pero entonces no sería la única ministra que debe dejar el gabinete para ustedes, sino varios. El ministro de Educación, que usted acaba de hablar de las laptops. Sí, se lo dije también cuando estuvo ahí que debería irse. Es decir, se les da la posibilidad de que ellos renuncien, porque si yo no hay frutos en mi trabajo, lo más razonable es o que el patrón me saque, el empleador me saque, o yo renuncie porque es un cargo de confianza. Ahora, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo. Para terminar, congresista, lo que ha pedido Walter Martos es algo así como déjennos gobernar, que los ministros no pueden estar yendo a cada rato al Congreso o yendo a sesiones virtuales, que necesitan hacer su trabajo. Y está claro que el tema con ustedes y con otras bancadas no se resuelve cambiando ministros, se va a resolver el día de las elecciones. Porque lo Ahora, que están planteando es un cambio en las políticas de gobierno. Perdón, ¿no? a ver, señor Lucas, discúlpeme. ¿Qué ministro el Parlamento ha sugerido y se ha ido? No ha cambiado el presidente, un gabinete, no nosotros. No, pero cuando no le dan el voto de confianza a un premier, tiene que cambiar pues ahí el ministro. Tiene y porque que salir. ustedes, Cuando hay voto de censura, la ministra y cuando lo cambió a Ceballos, y cuando lo cambió a Ceballos, ¿quién le dijimos nosotros? Él lo sacó. El presidente lo sacó a Ceballos. ¿Y se cayó? No se cayó, lo llamó a Cateriano. Entonces no vengamos a decir que el gobierno no puede solucionar los problemas. Nadie es indispensable. A mí alguien me enseñó, nadie es indispensable. Atrás hay buenos profesionales que podrían asumir esa responsabilidad. Congresista, ¿pero usted cree que el gobierno sí puede solucionar los problemas después de todo lo que nos ha contado? Tienen un año, estamos a un año de terminar, y podrían replantear. Tendrían que caminar más. Bueno, al menos ahora lo está haciendo el premier, ¿no? Está bajando Pero ¿qué pasa también? Pues cuando usted, mira, y eso lo digo por experiencia, cuando suenan las campanas y qué hacen en el interior del país es maquillar y presentar que todo está ok. Pero anda usted una visita inopinada que nadie sepa y usted llegue para que vea cómo está en realidad en los hospitales. Muchas veces los médicos se callan por no decir eso está pasando por temor a que haya represalias.